y la Patria. Señor diputado, se abre la sesión y la señora secretaria va a dar lectura a la cuenta antes de ordenar. Muy bien, muy bien. ¿Hasta qué hora estamos citados? 4:30. Allá que bueno. 4:30. Ahí. Hasta las 4:30. Sí, sí, presidente. Si no sesionara trabajo acá, porque es la misma sala, ¿sesiona trabajo? Sí, estamos citados acá. Ah, ya, entonces hasta las 4:30, porque pregunté. ¿A las 4:30? Sí, porque están citados acá mismo. Pero acá, sí. Ya. Doy cuenta de un oficio secretario general de la Junta Aeronáutica Civil, mediante el cual, en cumplimiento de la ley de presupuesto, señala que no se ha producido gastos en software que sean producidos o creados por entidades externas, ya sea por medio de convenio marco, licitación pública, privada o directo. Informa que no se han producido gastos de almacenamiento informático entre el 1 de enero y el 31 de junio y también sobre la cantidad de trabajadores que ha contratado a honorario de esa dirección y específicamente la cantidad de mujeres que han sido contratadas a honorario, contrata y planta, así como el número de ellas que hay por estamento, de acuerdo a lo indicado en la glosa 10 y 11 de la partida 19 correspondiente. Igualmente, es una carta del secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, mediante el cual remite observaciones de esa institución sobre el proyecto de ley que establece las bases de procedimiento administrativo en materia de documento electrónico, y este proyecto fue informado en la Comisión de Gobierno Interior y, como no tiene urgencia, no ha sido puesto en tabla todavía, presidente. Gracias. Gracias, secretaria. Bueno, la sesión de hoy día tiene por objeto terminar de votar. Saludamos al ministro que viene ahí entrando y a su asesor. La sesión de hoy día tiene por objetivo terminar de votar el artículo 1. ¿Ya? Y, sí. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. El 1, artículo 1. ¿Sí? ¿Sí? No sé. Bueno, entonces, para tratar de ordenarnos en la sesión de hoy día, lo que estaba planteando es que el objetivo es terminar de votar el artículo 1. Nos quedan cosas relativamente acotadas, que yo le voy a tirar a la secretaria que ordene un poco para tener conciencia, noción. Y, obviamente, nos interesa también, ministro, que después de eso usted puede exponer las indicaciones, ¿ya? Si alcanzamos sería ideal, si no tendremos que seguir mañana con las indicaciones porque por lo menos yo lo estuve, y las consultas por supuesto, revisando, hay harto tema que mirar con detalle, ¿ya? Pero creo que es importante que cerremos el artículo 1 para por lo menos quedar con algo avanzado y entremos al segundo punto. Así que, secretaria, usted nos puede indicar qué es lo que viene, qué es lo que nos falta en la votación y qué es lo que viene para... Presidente, ordenar. Lo que queda, una adecuación formal del Ejecutivo al artículo 1, está en el comparado 7 que tienen ustedes en la página 21. 7. ¿Ya? ¿Sí? ¿La leo, presidente? ¿Vamos avanzando? ¿Quiere que le lea todo lo pendiente? Es cortito, se lo voy leyendo aquí. ¿Ya? Aquí la indicación del Ejecutivo agrega una letra C nueva en el artículo 165 del Código Tributario con el siguiente tenor: es una cuestión adecuatoria, reemplaza en el número 3 las palabras 14 ter por 14 letra D número 8. No sé si el representante del Ejecutivo, pero es una cuestión adecuatoria, presidente. No sé, ministro, si quieren explicar algo de eso. Es formal, ¿no? En la 21. Está... No, lo que acabo de leer está en el comparado número 7. Sí está, lo estoy leyendo. Yo lo escribí a mano, sí. Es una indicación posterior a la hecha, exacto, a la hecha por el comparado. Es que la indicación no está en el comparado. Está en una indicación sola porque fue posterior a lo que se hizo el comparado. Por lo tanto, ustedes la tienen en sus carpetas y que agrega una letra C. Es de las indicaciones últimas del 19 de julio. Ya. La del 7 de julio. Ya, perfecto. La expresión número 3. Bueno, una adecuación formal. Muy bien. ¿Se da por aprobada entonces esa adecuación? ¿Sí? Nominal. La primera la tomo nominal para saber qué diputados están presentes.
por favor, Sí, secretaria. señor Out. Señor Jackson. Ya. Señor Kuchel. Señor Loresini. Una indicación formal que cambia 414. Señor Melero. Señor González. ¿No está? Señor Ortiz. A favor. Señor Pérez. Señor Ramírez. Señor Santana. Señor Chili. Señor von Mühlenbrock. Señor Jackson. Presidente. A favor. 12, presidente, 1200. La siguiente, también en el comparado número 7, agrega, no. La segunda indicación es en el comparado 7, página 25, es el deber de reserva que está pendiente de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Es la indicación número 206. La leo, presidente. Sí, y también está en el comparado, esta sí. Ah, ¿esta está? En la página 20. En la página 25. Ya. Sí. Dice, la obligación de mantener reserva que este código o las demás leyes tributarias imponen a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorería se mantendrá incluso después de haber hecho estos abandono de sus funciones. De esta forma, los exfuncionarios serán responsables de todo daño que la vulneración de la reserva provocara a terceros. Si la vulneración se hubiera producido a cambio de un pago, recompensa o promesa, a la sanción del daño se adicionará una multa equivalente, dice, al 300% del monto que ascendiere uno u otra. En los mismos términos señalados, serán sancionadas las personas o entidades que directamente participen en actos destinados a transgredir la obligación establecida en este artículo. ¿Y van a traer una indicación? Sí. Sí, había una redacción, parece que sobre este punto. De la sesión pasada, sí. Ya, ministro. Con micrófono. Dígale a todo Chile. Presidente, respecto al artículo 206, lo que estamos proponiendo como redacción es lo siguiente. La obligación de reserva establecida en el artículo 35 u otras leyes tributarias se mantendrá respecto a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías, incluso después de haber cesado en sus funciones. De esta forma, si un exfuncionario de dichos servicios vulnera la obligación de reserva, se le aplicará una multa equivalente al daño producido por la vulneración de la reserva, incrementada en la cantidad que corresponda a cualquier pago, promesa o recompensa que se hubiera recibido a cambio del acto que vulnera la reserva. La multa será aplicable una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento al que se refiere el artículo 161. En los mismos términos señalados y conforme al mismo procedimiento, serán sancionadas las personas o entidades que directamente participen en actos destinados a transgredir la obligación establecida en este artículo. Muy bien, esa es la redacción que propone Esa es la el redacción que Ejecutivo. estamos proponiendo. Si quiere, la podemos... No sé si la tiene usted, presidente. Sí, se hace cargo de la discusión que tuvimos acá. Ya sin efecto la indicación. La otra. Claro, a ver, para recordar, este fue un punto que discutimos bastante en la sesión pasada, que dado que en la redacción estábamos todavía un poco imprecisos y la tensión del tiempo, decidimos votarla en esta sesión y el Ejecutivo avanzó con esta redacción. Bueno, damos las preguntas que corresponden, después votamos porque el tema ha sido ampliamente discutido. Diputado Out. Sí, a mí me parece que recoge la discusión. Sin embargo, tengo una duda respecto de las personas jurídicas. Si acaso esto involucra eventualmente a un medio de comunicación que recogiera una información entregada por un ex funcionario, qué sé yo, el Diario Financiero o CIPER, ¿ah? Pulso, etcétera. No quisiera, Economía y negocio. no quisiera que inadvertidamente nosotros pudiéramos establecer una especie de ley mordaza
a los medios de comunicación en el ámbito económico. No, ¿hay otra duda? ¿No? Ministro. Presidente, si usted ve ahí en el última parte, me parece que podríamos intentar clarificar el punto que plantea el diputado Auta, en el sentido de que las personas o entidades que directamente participen en actos destinados a nuestro entender, que es claro que la mera información o repetir lo que alguien expone no es participar. Ahora, si hubiera una confabulación del medio de comunicación cosa que debería ser probada, ¿no es cierto?, ahí tendríamos un caso que podría arguirse, pero solo si hubiera un acto destinado, como dice, a transgredir la obligación establecida en este artículo. El acto puede ser perfectamente la entrevista hecha a un exfuncionario. Con esa redacción yo puedo condenar a un diario, creo yo no soy juez, pero me imagino que un juez podría condenar al diario Financiero de hacerse cargo de afirmaciones entregadas por un exfuncionario. Diputado Chilling. Señor presidente, esto es el diario El Mercurio, 11 de noviembre de 2018. Titular: Ministerio Público indaga accesos irregulares al sistema interno de la Tesorería. La investigación penal fue abierta tras la querella presentada por el ex tesorero provincial del Maipo contra un funcionario, luego que se detectaran 265 ingresos indebidos a cuentas de contribuyentes. Esto está dentro de lo que se está... Sí, yo no sé si sobre este punto más preguntas para que responda, después votemos, porque... Es importante intentar aclarar el punto que se ha planteado. A nuestro juicio, la mera información de un hecho no reviste el carácter de un acto destinado a transgredir la obligación establecida en el artículo. Pero, a mayor abundamiento, me gustaría que el abogado, con criterio legal, pudiera... Ese es mi criterio económico. Manuel, por favor. Gracias, presidente, y por su intermedio. La obligación que establece en forma expresa el artículo 106 es la obligación de reserva tributaria. No es cualquier tipo de información, sino es aquella información que está sujeta a reserva. ¿Qué tipo de información? Sujeta, por ejemplo, a reserva está la obligación que un contribuyente entrega en su declaración anual de impuestos a la renta. La obligación, por ejemplo, que un contribuyente entrega a través de una declaración jurada donde le entrega a un funcionario, por ejemplo, en específico, información respecto de sus inversiones. Respecto de la extensión de esta obligación a otras personas distintas de las que tienen directamente la obligación de reserva tributaria, lo que hace la propuesta del Ejecutivo, diputado, es señalar que aquellas personas que participen directamente en ayudar a transgredir esa obligación de reserva, por ejemplo, si el medio de comunicación no solamente comunicase información propia y de interés público, sino además, por ejemplo, llevándolo al extremo, realizase un pago hacia un funcionario para que a cambio de ese pago entregara una información que está sujeto a reserva, pues bien, que ese tercero que participa directamente en la vulneración de la obligación de reserva tenga una responsabilidad asociada a esa vulneración. Lo que no quiere decir que un medio de comunicación público o un medio de comunicación social tenga la más completa libertad para comunicar todos aquellos antecedentes que sean de interés público y que sean de público conocimiento o que hayan estado a disposición del medio de comunicación sin que haya participado ese medio de comunicación en particular directamente a transgredir una obligación de reserva como es la de este caso. Gracias, Manuel. Diputado Jackson, después diputado. Muchas gracias, presidente. Es que a mí me queda una duda porque entiendo que si es que hay una confabulación, es que eso puesto en esos términos alguien podría interpretar que es obvio que tiene que responder a las sanciones que tenga una norma de reserva. Pero muchas veces lo que puede suceder es que un funcionario, en este caso después de que está trabajando en el órgano, en el Servicio de Impuesto Interno, porque antes sí lo tiene, que después eventualmente pueda ser fuente de un medio de investigación periodística. Entonces, como fuente de un medio de investigación periodística, esto no solo intenta traspasarle las responsabilidades a la persona que trabajó eventualmente, sino también al medio
Porque el medio podría decir, yo no voy a entregar la información de quién es la fuente. El medio podría hacer eso, el medio tiene posibilidades de hacerlo. Entonces, ahí ellos estarían incurriendo si es que parte de esa información fuese interpretable como de reserva, bajo el artículo 161, según el procedimiento del 161. ¿En qué estado queda algo así? Porque creo que para el tema de los medios de comunicación es como justo un ámbito bien sensible. Diputado Auto. Sí, a mí no me satisface la respuesta, porque creo que en la eventualidad de que un exfuncionario entregue a un medio de comunicación antecedentes, por ejemplo, reservados sobre la declaración de impuestos de un gran empresario chileno que le puede resultar de interés al público y también al medio de comunicación, este medio de comunicación estaría participando en la acción de difusión, porque se sabe la falta del funcionario solo en la medida que ese medio lo publique. Y lo que se dice aquí es que habría que comprobar un pago, pero aun cuando ese pago no se comprobara, la participación del medio de comunicación amplificando o acogiendo esa, comillas, denuncia o información, es evidente tal cual está redactado el artículo. Yo, a menos que se excluya expresamente a los medios de comunicación o derechamente la última parte, pero si la última parte es un rival empresarial, me parece razonable. Pero yo no estoy dispuesto a ponerle el voto a una sanción contra un medio que publique algo que le entregó un tercero. Gracias, diputado. Diputado Ramírez. Presidente, me parece interesante la discusión. Quiero poner dos temas sobre la mesa. El primero, respecto a lo último que dijo el diputado Auto. A mí, personalmente, me parece contradictorio y quizás absurdo, si es que alguien me paga una explicación lógica, que a una persona que revela un secreto o algo que está bajo reserva a otro es sancionado, pero si se lo revela a un medio de comunicación para que no lo conozca una persona más, sino para que lo conozcan millones de personas, ahí no está sancionado. Me parecería contraintuitivo. Está bien. Me parecería contraintuitivo verlo de esa manera. Usted lo está reduciendo al medio, esa es una buena respuesta. Estoy poniendo temas sobre la mesa. Lo segundo, yo hago una afirmación, pero es una pregunta, porque no lo sé. Si es que hoy un funcionario de un banco viola el secreto bancario del diputado Auto, se lo entrega a un medio de comunicación para que lo publique. ¿El medio de comunicación hoy es sancionado? No, lo que pasa es que yo quiero saber si son situaciones comparables, porque aquí estamos hablando de información que es privada y que de ser revelada le puede generar perjuicios injustos, porque otra cosa es que después se demuestre que la información que se entregó al final era constitutivo de delito y si era de interés público. Pero si simplemente lo que se hace es entregar información que es secreta o reservada, que no tiene carácter de delito, pero que sí puede generarle dueño a la persona a la que se le vulnera su secreto o la reserva, yo quiero saber si esto es homologable al tema de la reserva y secreto bancario. Porque si ese es el caso, entonces deberíamos tener el mismo tratamiento. Y por eso pregunto, un medio de comunicación que publica información personal del diputado Auto que entregó un funcionario a un banco, ¿ese medio de comunicación se expone a una multa o alguna pena? Yo no lo sé. Gracias, diputado Ramírez. Ministro, tal vez para poder... Sí, pero es que están medias más palabras para poder, con la intervención de ustedes, ver si cerramos. Diputado Chilin, después me pide la palabra el diputado Lorenzini. Micrófono. Mercurio y la misma noticia, aquí lo que se dice es que el ex tesorero provincial del Maipo presentó una querella contra un funcionario luego que se detectaran 265 ingresos indebidos a cuentas de contribuyentes.
si este ex director del Maipo va al Ministerio Público a hacer una denuncia como está obligado porque conoce de un delito, siendo funcionario público, y naturalmente que al Ministerio Público le tiene que ilustrar respecto de qué es lo que él está denunciando y en consecuencia hacerlo público. Lo que yo le quiero consultar al Ejecutivo por su intermedio, presidente, es cómo se compatibiliza la norma que se está proponiendo con esta obligación de los funcionarios públicos de denunciar en las primeras 24 horas de conocido un delito como una obligación funcionaria. Y también quiero consultarle cómo se compatibiliza esto con el acceso a al sistema de transparencia. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, suponiendo que yo fuera periodista, que hay 265 ingresos indebidos al sistema, bueno, mi pregunta siguiente que me interesa conocer, ¿a quiénes afectó esas 265 incursiones indebidas? Para luego ir a preguntarle al Servicio de Impuestos Internos si de estos 265 consultados, ¿cuántos se vieron beneficiados con distintas medidas, condonación de deuda, repactación de deuda? Porque es de interés público saber cómo se pagan los impuestos y si el sistema está funcionando o no está funcionando. Entonces, yo, ministro, veo que esta restricción al exfuncionario público como que no está bien lograda y coloca más problemas a la transparencia que beneficios y certeza, incluso para los contribuyentes. Porque, ¿qué saben estas 265 empresas si fueron consultadas? ¿Lo hicieron por encargo de ellas mismas? ¿Lo hicieron de motu propio para tomar ventaja de conocimientos que no deberían haber obrado en manos de un funcionario? Eso, presidente. Gracias, diputado Chilin. Diputado Lorenzini. Sí, sobre otro aspecto de la misma indicación, presidente, me parece que es muy sectaria esta indicación, porque habla de los funcionarios de Servicio de Impuestos Internos y de Tesorería. ¿Ya? ¿Qué pasa de los funcionarios del Tribunal Tributario? Que van a conocer de los temas del debate, van a tener información y acceso a aquello. ¿Qué pasa con aduana? Porque no está aduana, también tenemos tributario y aduanero y también tenemos aduanas donde hay problemas, discusiones, o sea, estos sí que quedan exentos de todo esto. Más aún, si nos anticipamos lo que nos va a venir, ¿no es cierto?, estamos creando el defensor del contribuyente y allí hay miembros que son del defensor del contribuyente que van a acceder a la información que el contribuyente le va a dar para representarse en los impuestos internos, etcétera. Y son miembros pagados, los funcionarios. ¿Y eso por qué están quedando fuera? ¿Por qué solamente impuestos internos y tesorería? Si hay tribunales tributarios, tribunales aduaneros, vamos a tener el defensor del contribuyente, ¿no es cierto?, que tiene una institucionalidad con miembros contratados. Entonces debería ser a todos tener la misma, porque si no, unos no pueden hablar y los otros que van a conocer la misma información sí pueden hablar. No le encuentro sentido, presidente. Gracias, diputado Lorenzini. Ministro, y pasamos a votar porque yo creo que no hay que resolver con el voto. Ministro. Presidente, a ver, yo creo que hay varias inquietudes válidas que se han expresado. Lo primero es que yo tengo desde el punto de vista estrictamente lógico, un problema también que tiene alguna similitud con el que señalaba por su intermedio el diputado Ramírez. En el siguiente sentido, si tenemos un deber de reserva, lo que no querríamos es que el deber de reserva se vulnerara a través de que decir, mire, ¿sabe qué? Yo, como a mí me van a culpar, si es que, y me van a condenar porque está establecido, si yo lo revelo, entonces lo hago a través de un medio. Como el medio tiene reserva respecto de su fuente, entonces al final nunca se sabe de dónde salió. Entonces yo creo que el punto sería cómo compatibilizar ambas partes respecto de la inquietud central que se planteó. Cómo compatibilizar el hecho de que exista, porque no vayamos a votar algo que sea un deber, letra muerta, en el sentido de decir un deber de reserva que se pueda vulnerar tan fácil. Una reserva sobre materias que es una reserva específica, sobre materias tributarias. Eso por un punto. Después,
Respecto de lo que plantea el diputado Lorenzini, presidente, claro, uno debería dejarlo en el ámbito de aquellas instituciones que conozcan de estos casos. Me gustaría poder elaborar un poquito más aquí, porque en el caso del defensor del contribuyente sería información voluntaria que le habría entregado el contribuyente para ayudarlo. No sé cómo poder, porque también tenemos que acotarlo esto. Está la lealtad cliente en la confidencia, que le puede contar todas las cosas que está viendo, pues si es su defensor, es su abogado, Sí. le va a contar cosas que a veces pueden ser de otro carril, Sí. y el otro se va a sentir libre Ahora, para informarlo. La pregunta es cuáles serían las instituciones que deberíamos establecer este deber de reserva. Y respecto del tema de la prensa o los medios, tal vez hacer compatible lo que se está planteando acá con la ley de la prensa, la ley 19.733, es decir, buscar una forma de compatibilizar lo que estamos planteando con la ley de la prensa, de tal manera de no de lograr lo que estamos buscando, que es el deber de reserva sobre información tributaria, pero sin entrar en conflicto con otra ley. Me parece que eso. Ahora, respecto a las instituciones, ahí me gustaría ver una visión más legal respecto del punto que plantea el diputado Lorenzini, una visión más. Manuel. Gracias, presidente. Esta norma apunta al deber de reserva tributaria establecido en el Código Tributario en el artículo 35 y en otras leyes especiales en materia tributaria, por ejemplo, el artículo 40 de la Ley Orgánica Constitucional del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, respecto de su ámbito de aplicación, si se extiende a otras actividades o a otras instituciones, este deber de reserva en específico, no. En específico, este deber de reserva está extendido a aquellos casos en que existe una norma legal, en que por la naturaleza de la información a la cual tiene acceso un funcionario está protegida a nivel específico. Desde esa perspectiva, respecto de la amplitud de la norma a otras instituciones, en este caso en particular se está considerando aquellas normas de naturaleza tributaria, como el artículo 35 que señalaba anteriormente. Gracias. Bueno, yo creo que, en mi opinión, deberíamos resolverlo con el voto. Yo revisaba, me acordaba que esto es nuevo, o sea, me imagino que antes de esta propuesta que hizo el Ejecutivo, habían sanciones que estaban operando, entonces... No sé si explico, o sea, lo que quiero decir es que si no estuviera esta norma, no es que quede una absoluta libertad para que un funcionario de impuestos internos dé a conocer una información que es, susceptible de estar bajo resguardo. Lo que hoy día rige. Entonces, yo lo señalo porque, claro, a mí me da la impresión que está complejo el ponernos de acuerdo en esto. O sea, tiene muchas derivadas, muchas aristas y yo creo que hay que resolverlo votando, ministro. Mire, yo le voy a hacer... Porque es nuevo, digamos, no es que estemos... Yo voy a hacer tal vez una aclaración y una propuesta, a ver si podemos... Me refiero a que buscaba la reacción original y no está, porque esto es nuevo. Claro, es que el punto es el siguiente, lo que está hoy día, lo que existe hoy día... En el Código Tributario. Claro, es el deber de reserva del funcionario. Y esto está en un ámbito, de alguna manera, gris, podríamos decirlo, ¿no? Porque no está estipulado el deber de reserva también del exfuncionario. Nosotros queremos dejar explícito que, al haber reserva sobre la información, el hecho de que una persona salga un día y al día siguiente sea exfuncionario no lo exculpa, no lo excluye de la obligación de reserva. Y parece de toda lógica. Ahora, yo lo que le propongo, presidente, es, dadas las inquietudes que se han expresado acá, buscar, poder dejarlo, no sé, a pesar de que estamos votando, pero si a usted le parece, para tratar de ponernos de acuerdo, buscar alguna redacción que incorpore los dos puntos que se han planteado acá. Uno es compatibilizarlo con la ley de la prensa y segundo con en el tema de las instituciones, que es lo que se ha planteado. No sé si eso es posible o no. Ya, resolvamos el punto. A ver, diputado Melero, ¿quiere la palabra? Diputado Melero, después diputado Ramírez. Presidente, es que no sé si el diputado Auti y Chilen escucharon, pero la indicación la patrocinamos nosotros. El ministro acaba de ofrecer que la dejemos pendiente para una redacción que incorpore las inquietudes fundamentalmente planteadas por ustedes en compatibilidad con la ley de prensa y otras. Si están de acuerdo, nosotros la retiraríamos, presidente, y podríamos dejarla pendiente. No, tomamos la del Ejecutivo porque alguien tiene que presentarla. Pero el Ejecutivo se ha ofrecido, acogiendo esto, representarla quizás mañana. Si le parece. Y como si les plazo parece, final. Y dejamos pendiente la postergación. Eso es lo que estoy pidiendo. Yo no tengo problema si hay acuerdo en la comisión, pero lo que sí quiero decirles es que me parece que tiene que ser mañana perentoriamente para que resolvamos el tema, le demos cierto orden.
antes de pasar al 2, porque si no vamos a estar siempre con pendientes. Digamos. Que sería bueno porque fija precedentes. Los parlamentarios podemos establecer multas. Sí, perfecto. No, no existe. Es una indicación. Lo de 300 es una indicación del Ejecutivo, no está en el texto original, porque es nueva, es 206 nueva. Con su venia. Diputado Melero. Es que si entonces la pregunta es correcta, no podemos establecer multas, por cierto. Porque yo pensé que estábamos bajándola. No, a ver, para ordenar. La indicación que trae el proyecto de ley es un artículo 206 nuevo, por lo tanto no hay un texto, digamos, que estemos cambiando. ¿Ya? Ahora, lo que la secretaria señaló a la pregunta del diputado Out de si la comisión o los diputados podemos establecer multas, la secretaria señaló que sí. Y con ese precedente hemos estado trabajando hasta ahora. Hay una discusión. ¿Multas pecuniarias a beneficio del fisco, secretaria? Sí. No, está bien. Eso ya se zanjó. Sí, zanjemos el tema reglamentario, si podemos o no. A ver. Bueno, pero diputado Ramírez. Gracias, presidente. Una pregunta y una petición. Yo quiero, porque me parece importante que esto quede establecido en la comisión, porque asumo que todos o varios de los que estamos acá tenemos la misma idea. Por un lado, acá hay dos bienes que se están contradiciendo. Por un lado, nosotros queremos resguardar la libertad de prensa y no queremos ponerle un bozal. O sea, yo particularmente siempre he sido contrario a una ley de prensa que la controle, que yo personalmente soy de los que cree que una prensa mientras más libre, mejor y resguarda mejor los valores de la democracia. Entonces, ahí hay un bien que hay que proteger. Pero por otro lado, resulta absurdo que un exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos tiene un amigo que es periodista y tiene un blog y publica esta cuestión en el blog y después está protegido por el derecho que le asiste a no revelar la fuente. Entonces, ojalá que la indicación que se consensúe recoja este principio de tratar de ver cómo podemos salvar ese problema. Y lo segundo, presidente, una pregunta a la secretaria. Yo tengo anotado aquí que en la última sesión nosotros ya aprobamos el artículo 206 con modificaciones, bajamos de 300 a 100%, y que esto estaría reemplazando algo que ya aprobamos. Se votó la última vez. Presidente, Secretaria. se discutió y finalmente se dijo que iba a ingresar una indicación el Ejecutivo. Nunca se votó. No se votó. Ya. Gracias, presidente. Sí. Muy bien. Yo, para resolver el punto, lo que queremos es que el Ejecutivo haga la indicación. Mañana resolvemos el tema. Eso mejor. Y ustedes traigan la reacción y se manifestarán en el voto. Uno, muy cortito, Secretaria. para precisarle al diputado señor Out, las multas no tienen por objeto recaudar, sino que tienen por objeto sancionar. Y por lo tanto, por esa razón, los diputados, o sea, el legislador puede, en este caso los diputados, colocar nuevas multas. Muy bien. Diputado Chilín. Yo no puedo obligar al Ejecutivo a la respuesta, diputado Chilín, pero... No sé, ministro, ¿usted quiere responder? ¿No? No hay quórum, diputado Chilín. Presidente, solamente para aclarar, con el mayor gusto, pero estamos hablando de un caso muy específico. Yo no tengo los antecedentes del caso para poder responder. Gracias, diputado Chilín. Secretaria. Pasamos al siguiente, que está pendiente. Pasamos al siguiente, este queda pendiente. Sí o sí se vota mañana al inicio de la sesión. Con o sin indicación del Ejecutivo, que estemos claros. Secretaria. Presidente, le van a repartir un comparado pequeño en que están las normas de las partes relacionadas y además que es una en cuanto se refiere al artículo primero con la indicación del diputado Jackson, la del Ejecutivo y el texto. Y además un par de artículos que están pendientes, que es la incorporación de un nuevo artículo 65 bis y además el artículo 68 modificaciones que están pendientes, entonces los pusimos en un solo comparado para terminar el artículo primero. ¿Es cortito? Sí, que está ahí, porque
tenemos un comparado grande que ustedes tienen, que habíamos puesto todas las normas de las partes relacionadas, pero de todo el proyecto de ley, artículos del impuesto a la renta, todos aquellos que tenían que ver con las partes relacionadas, pero para terminar con el artículo primero, ahora solamente dejamos lo pendiente, partes relacionadas y 2 artículos más, que es lo que quedaría, presidente. Gracias, secretaria. Bueno, entonces, nos querían este comparado pequeño que tiene tiene 3 indicaciones, ¿verdad? Sí, que obedece a las indicaciones presentadas el 19 de julio último. Sí. Y después de votar este pequeño comparado, ¿qué es lo que nos quedaría del artículo 1? Nada, presidente. Con esto cerramos. Ya. Claro. Entonces, a ver, para retomar, para que no nos enredemos, aquí está una indicación que tenía que hacer el Ejecutivo, que surgió del debate que el Ejecutivo presentó. Y la presentó hace unas 2 o 3 semanas, por lo tanto, nosotros entendíamos que esto incluso podía resolver la inquietud planteada en la indicación de los parlamentarios, que además, por lo tanto, lo que correspondería sería votar esa indicación. No sé si el Ejecutivo la quiere explicar. Ministro. Presidente, esto tiene que ver con partes relacionadas, con la relación, el establecimiento de relación y en particular con la relación de parentesco. Y esto quedó establecido en una serie de lugares específicos, más que en una norma general. Considerar que la relación de parentesco no es un criterio general, pero que en muchos lugares específicos sí lo es. Entonces, eso me gustaría que pudiera explicarlo. Y esto parte de la situación. Nosotros estamos haciendo una propuesta que lo que está intentando, lo que hace es expandir, profundizar el concepto de relación de parentesco. No llevarlo a una norma general, pero sí en normas específicas. Y eso es lo que me gustaría que pudiera explicar, si a usted le parece. Ya, yo le voy a pedir también al asesor de la oposición, a Diego, en esta parte que se incorpore a la mesa para que estemos claros, porque este es un tema que ha tenido hartas aristas, digamos, para poder comprender bien lo del Ejecutivo. Así que, Manuel, por favor. Gracias, presidente. Estamos hablando de la indicación que está en la página 1, ¿verdad? Sí, presidente. Esta es, ¿verdad? ¿Con el número 17? Sí. Ya. Manuel. Gracias, presidente, y por su intermedio. Como discutíamos hace algunas sesiones atrás, el proyecto busca 2 cosas en la materia. En primer lugar, entregar una definición general de qué se entiende por parte relacionada al incorporar un nuevo numeral en el artículo 8 del Código Tributario en su número 17. Y de dicha forma establecer en forma uniforme una norma que sea aplicable en forma general a las distintas disposiciones en materia tributaria, considerando que hoy día tenemos distintas normas dependiendo la naturaleza de la materia. Y en segundo lugar, presidente, por su intermedio, lo que se ha realizado es analizar el resto de las disposiciones dentro de nuestra legislación tributaria, donde en forma adicional a considerar una relación de carácter patrimonial, incorpora un elemento de parentesco, para efectos de que, conciliando una definición general de carácter patrimonial, seamos capaces de recoger en aquellas normas específicas donde está recogido el elemento parental dentro de esa norma específica de relación. Y por lo tanto, la indicación que se ha presentado en forma posterior a la definición general de partes relacionadas recoge este elemento de parentesco en diversas normas donde hoy día está considerado. Por ejemplo, presidente, se ha incorporado en el artículo 17, número 8, una norma específica en términos similares a como lo hace hoy día el artículo 17, número 8, para efectos de recoger esa relación de parentesco. Lo mismo respecto al artículo 20, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, 20, número B de la Ley de Impuesto a la Renta, a propósito de la utilización de las contribuciones como crédito en contra del impuesto de primera categoría respecto de contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad completa. Y en tercer lugar, también se ha presentado una indicación para incorporar una norma especial de parentesco respecto a las donaciones que se puedan realizar desde Chile hacia el extranjero, cuestión de que esas donaciones sean analizadas no exclusivamente bajo una relación patrimonial, sino también consideren el elemento de parentesco para efectos de ver y determinar en definitiva si esa donación está afecta o no al impuesto a las donaciones conforme a los términos del proyecto. Gracias, Manuel. Pregunta, sí. Diputado Out, no sé si hay... Voy a hacer una hipótesis completamente ilusoria, digamos. Si un padre rico empresario
le entregara a su hijo menor de edad una participación protagónica o derechamente le transfiriera el negocio a un adolescente. Y luego la pregunta es si se considerarían el padre y el hijo. Esto es solo una hipótesis, un invento muy poco posible de que ocurra, pero si llegara a ocurrir, en el evento de que llegara a ocurrir eso, ¿serían contribuyentes relacionados de acuerdo a esta redacción, no? ¿Y qué los haría relacionados? Perdón, Si a ver, le vamos transfirió a juntar completamente le transfirió al hijo completamente la Vamos a juntar las propiedad preguntas. de la empresa subsidiaria. Vamos a juntar las preguntas. Diputado Lorenzini. Sí, muy corto, siguiendo un poco con el estilo de mi colega Out. ¿Qué pasa de un matrimonio que se divorció, pero siguen realizando negocios? Ahí ya dejarían de ser relacionados por el hecho de tener el divorcio, aunque hayan tenido antes actuaciones conjuntas y las sigan teniendo después del evento al lado. Otra idea loca como lo que ustedes... Ahora sonrió, ministra, ahora sonrió, ya. Yo no tengo ex, así que para mí es todo un área misteriosa. Muy bien. ¿No hay más preguntas? ¿No? Diputado Ramírez. Presidente, bueno, así como algunos parlamentarios tienen una fijación con el tema de los empresarios ricos, yo vuelvo a preguntar por las pymes. ¿Cómo se resguarda el hecho de que muchas pymes son empresas que se traspasan del padre al hijo, la panadería, el camión? En el fondo, ¿qué tipo de tratamiento existe también para las pymes, que esto es muy propio de las empresas chicas en nuestro país? Gracias. Gracias, diputado Ramírez. ¿No hay más? Ministro Manuel. Gracias, presidente. Por su intermedio, respecto a la pregunta del diputado Out, dependiendo de la naturaleza de esa transferencia patrimonial que puede hacer el padre respecto del hijo, en su ejemplo, la propuesta comprometida y presentada a través de la indicación considera específicamente las relaciones de parentesco entre un padre y un hijo, tanto si el padre, por ejemplo, vendiese la participación en la sociedad a un precio irrisorio, independientemente del efecto que tenga en materia de tasación, para efecto de considerar relacionado a ese padre y a ese hijo y excluirlo de un régimen preferencial en el artículo 17, número 8. En materia de donaciones específicamente también se está incorporando como norma o parte relacionada a la donación que se realice entre el padre y el hijo. Por lo tanto, en las dos materias donde podría uno aventurar que podría haber un traspaso patrimonial entre un padre y un hijo, el proyecto y la indicación presentada por el Ejecutivo los considera partes relacionadas. En relación a la pregunta del diputado Lorenzini, una vez que ha cesado el vínculo matrimonial y por lo tanto ya no estamos en presencia de cónyuges o de convivientes civiles, el proyecto o la norma de relación no considera ambas partes relacionadas, precisamente en virtud de que ya no existe un vínculo civil ni matrimonial al respecto. Ahora, una situación en que hubiese un acuerdo bajo cuerda, digamos, entre esas dos partes, siempre está a disposición una norma general de antielusión para perseguir casos que fuesen abusivos o elusivos directamente. Y en tercer lugar, respecto a la pregunta del diputado Ramírez, que es una materia de la mayor relevancia, por supuesto, en la discusión de esta mesa y en el proyecto del Ejecutivo, ¿cuál es la situación de las pymes? Hoy día el artículo 14 ter, que establece un régimen especial para las pymes, y en el proyecto la cláusula pyme, que busca fortalecer este régimen, excluye, por la naturaleza de las operaciones propias de una pyme, a las relaciones de parentesco. Tratándose de operaciones de empresas de menor tamaño, la legislación actual y lo que propone el proyecto atiende exclusivamente a relaciones patrimoniales. Gracias, diputado Lorenzini, si es específico. Sí, muy breve. ¿Tenemos conocimiento, señor alcalde, de qué pasa en otros países a nivel internacional sobre esto? ¿Cuál es un poco la fórmula que utilizan? Estoy pensando en que en vez de hacer la operación aquí, la pueda hacer allá, bajo leyes extranjeras, y por ahí buscar un poco la ilusión, o qué sé yo. Gracias, presidente. Y esa efectivamente es una preocupación de las legislaciones tributarias, de que no se vean alteradas sus bases imponibles a partir de operaciones realizadas en el extranjero. Hoy día nuestra legislación comprende una serie de medidas para efecto de capturar esas operaciones que pudiesen realizarse fuera de Chile. Por ejemplo, a partir de
las modificaciones que se hicieron en el año 2014, se incorporó una norma sobre entidades controladas en el extranjero, a partir de la cual uno puede reconocer los efectos en Chile que se producen respecto a operaciones realizadas fuera del país. Lo mismo respecto de normas de precio de transferencia en operaciones transfronterizas que buscan precisamente que no se altere la base imponible a través de traspasos patrimoniales. Y en tercer lugar, y fruto de la conversación de esta misma mesa y en la indicación presentada por el Ejecutivo, precisamente el caso de donaciones que se pudiesen realizar desde Chile hacia el exterior, lo que está haciendo la indicación presentada es expandir la relación de parentesco, no exclusivamente cuando hay una relación directa entre donante y donatario, sino también cuando hay un donante que dona a una empresa de una parte relacionada. Por lo tanto, se está ampliando esa norma de relación a cubrir no solamente una relación de parentesco directa, sino indirecta, cuando, por ejemplo, se dona hacia el extranjero a una empresa de una parte relacionada. Gracias. Bueno, lo que yo entiendo es que la indicación del Ejecutivo tiene al final letra A, letra B, ¿verdad? Sí. En el comparado, en la letra A, yo entiendo que parte de la inquietud que teníamos se cubre, porque lo que usted está diciendo es que se va a contemplar primero lo que haya en otros cuerpos legales a esta definición. Por lo tanto, esta definición no tiene el poder tan omnímodo que tenía en la redacción anterior. Y en la letra D, bueno, es algo más específico respecto al gestor. Esas son las dos que tiene, ¿verdad? A ver, ya. Perdón, sí, Manuel. Solo para complementar, presidente, por su intermedio, respecto de la definición general, luego, en forma conjunta, se presentaron indicaciones en otras normas específicas para incorporar el elemento parentesco. Pero eso no está acá, eso no está acá. El de parentesco viene en la otra ley. Claro, en el fondo, por técnica legislativa se modificó la definición general y luego aquellas normas específicas en la ley de impuesto a la renta, en la ley de herencia de donaciones, se hizo la modificación consecuente. Pero eso no está en este comparado, eso es lo que quiero decir. Están en el otro, el que habíamos traído primero. Perfecto, sí. No, todas las normas relacionadas. Sí, no sé, estoy claro. Pero lo que pasa es que, a ver, un tema de forma, solo para que no nos enredemos. Lo que está planteando el Ejecutivo, y es que se modificó también la ley de donaciones y otra segunda ley, está en un comparado más extenso. Que está todo lo que tiene que ver con la materia. Que está todo lo que tiene que ver con la materia. Entonces, aquí hay dos opciones. O votamos la indicación que se le pidió al Ejecutivo y cerramos el artículo 1 y los otros aspectos los dejamos cuando veamos los otros temas que están en el proyecto de ley de reforma tributaria, o incorporamos al tiro las otras dos redacciones que las tienen un comparado la secretaria y tendríamos que hacer 3 votaciones, ¿verdad, secretaria? Sí, tiene varias. No sé lo que prefieran, digamos. Yo lo que quiero decir es que por lo menos parte de la inquietud que yo mismo manifesté en las sesiones pasadas se está cubriendo porque se está cambiando la redacción original que había de contribuyente relacionado, que por lo menos acá fue observada. Diputado Jackson. Sí, presidente, la intención de escribirlo al inverso, es decir, partir de la base de que estaban relacionados y luego ir excluyéndolos en los que así suponía, el Ejecutivo tomó la estrategia simétricamente inversa, es decir, no incorporarlo acá e ir incorporándolo al otro lado. A mí me parecería lo razonable que se votaran todas juntas si es que están todas las indicaciones. O sea, démoslo por aprobado todas para que así no quedemos con la sensación de que se está excluyendo, porque si fuera al revés, alguien podría decir, bueno, se está incorporando en todo, bueno, yo también aceptaría y diría, bueno, es razonable que votemos todas las excepciones en conjunto. Y no sé si es que eso sea lo razonable. En relación a la inquietud suya, diputado Jackson, están las otras dos indicaciones. ¿Y está también el comparado más amplio, secretaria? Sí, presidente, ustedes tienen otro comparado que venía en las carpetas, no que lo entregaron ahora, que están todas las materias referidas a las partes relacionadas, de todo el proyecto de ley. Les trajimos las dos opciones, porque no sabíamos cómo querían votar. Bueno, se propone entonces votar las juntas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, secretaria, bueno, lo vamos a votar en conjunto, sí. El Ejecutivo ya lo explicó, por lo tanto, secretaria, tome la votación. Todo lo que tenga relación con partes relacionadas del proyecto de ley. Señor Out. A favor. Señor Jackson. Señor Kuchel. Señor Lorenzini. No hay ahí incorporadas indicaciones de los parlamentarios, tan solamente las del Ejecutivo. Sí, hay una del diputado señor Jackson que está, pero es que al revés, sí. Está comprendida por simetría. Está subsumida. O sea, la retira. Está subsumida por simetría. Eso me queda la duda, a favor. Es inadmisible en su momento, sí. Pero ahora está incorporada por el Ejecutivo. Señor Lorenzini. Ya. Señor Melero. Señor Ortiz. A favor.
Señor Pérez. Señor Ramírez. Señor Santana. Señor Chili. A favor. Señor von Mühlenbrock. Presidente, señor Núñez. A favor. 12 a favor, presidente, ninguno en contra, ninguno oposición. 12-0-0. Aprobada entonces las indicaciones referidas a contribuyentes, a las partes relacionadas. Sí. Ya. Secretaria, en relación entonces... Siguiendo con el artículo comparado 1, pequeño que le entregamos, solamente queda la página 3, que es así, que se agrega un nuevo artículo 65 bis. Esto estaba, sí, había quedado pendiente, no tiene que ver con relacionado, pero está acá porque, como ya copiamos todo, lo último que faltaba lo pusimos aquí en este pequeño. Sí. Yo transpiro. Incorpora en el artículo 65 bis, con el siguiente tenor. La unidad del servicio que realiza un requerimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59 o a una citación según lo dispuesto en el artículo 63 será competente para conocer de todas las actuaciones de fiscalizaciones posteriores relacionadas con dicho requerimiento o citación. Un auto de El procedimiento. tema de ordenamiento de la gestión del servicio, no creo que tenga mayor consecuencia. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Entonces, secretaria, aprobada por unanimidad la indicación del Ejecutivo. Ya. Solo para ordenarnos y cerrar el artículo 1. ¿Queda algo pendiente que se nos haya quedado en algún 206? No, Sí, en 206, está pero pendiente. tenemos un acuerdo de votarlo mañana. No, está todo. Bueno, entonces cerramos votación del artículo 1, solo nos queda Los el transitorios 200, relacionados, pero todos juntos, me dijo usted. el 206 nuevo, Sí. que ustedes tienen que dar la redacción mañana para abrir la sesión, y entonces, ministro, le damos la palabra para que usted pueda exponer las indicaciones del Ejecutivo que habíamos quedado pendientes. Y yo le voy a pedir esta parte que la pueda dirigir el diputado Lorenzini, mientras hago una gestión. No, bueno, ya, que entonces que la dirija el diputado Ortiz para que no... No, pero dirige, pues. Ya, venga, vamos, sin miedo, Lorenzini. ¿Está a favor? ¿De las indicaciones? Sí, también. ¿Cómo no nos van a gustar las indicaciones? El tema es... Esa no es indicación. Ahora hay otra carpeta que dice artículo segundo. Sí. El artículo segundo hemos hecho 14 comparados, algunos muy delgaditos para que sea más fácil de tratar, pero no los trajimos todos, porque yo creo que en la presentación trajimos 2 por si acaso. Dice artículo segundo y ahí partimos con el impuesto a la renta. Adelante, señor ministro. Tiene ardua labor aquí. Gracias, presidente.
voy a intentar resumir a través de esta presentación las indicaciones. Quiero decir, presidente, que posteriormente a esto no creo que haya espacio ahora, pero sí, tal vez si hay espacio partimos. También hay una presentación del informe financiero. El informe financiero es más o menos largo, entonces habría que presentar también el informe financiero. Pero voy a partir por presentar las indicaciones, luego seguimos. El informe financiero se refiere, hay elementos comunes, pero por supuesto que es la construcción de cómo hemos llegado a la cifra y todo, que está bastante claro. Bien, las indicaciones hemos incorporado, me estoy refiriendo a las indicaciones que entraron el día 3 de julio, hemos incorporado 63 indicaciones en total. Y de ellas hay 31 indicaciones que corresponden a la Ley sobre Impuesto a la Renta, establecida en el artículo 2º permanente del proyecto. Se incorporan adicionalmente 15 indicaciones a la Ley del IVA, que son del artículo 3º, y luego 17 indicaciones a otros artículos permanentes y transitorios, además de agregar algunos artículos nuevos. Ese es el total, vamos a decir, un arqueo. O sea, aquí estaríamos presentando aquel subconjunto de indicaciones. En lo fundamental está en el artículo 2. Estas están presentadas. ¿Hay alguna? En lo fundamental son... La del 3 de julio sí, hay una que ingresamos la semana pasada, que la voy a explicar, pero que es como una precisión respecto de una de las indicaciones que había sido presentada. ¿Una sola indicación? No. El 3 de julio entraron... Pero esas son anteriores, yo creo que esas son anteriores. Son 63, porque quedan... Sobre el artículo 2 permanente. Hay una indicación adicional, entiendo que es una sola, que se ingresó la semana pasada, que es una precisión respecto de un punto del artículo que lo voy a explicar. Bien, entonces, en términos de las indicaciones que estamos presentando, lo primero tiene que ver con la cláusula PYME. Y, bueno, hay una serie de ajustes respecto a la cláusula PYME, de acuerdo a su realidad y necesidades. Esto no está como una indicación, pero es para explicar un concepto de que lo que estamos pensando es que aquí hay 3 etapas de desarrollo de un emprendimiento. Una etapa inicial que contemplaría el régimen PYME, una empresa nueva, un emprendimiento nuevo. Parte con el régimen PYME, probablemente con opción de transparencia tributaria, porque hay una opción de transparencia tributaria en que se tributaría directamente de acuerdo a las tasas de tributación final de los socios. Esa es una opción en el régimen PYME. Hay una etapa intermedia en que probablemente en un emprendimiento que va creciendo sería el régimen PYME de tributación en base a retiros, y una etapa final de un régimen de tributación de las empresas de mayor tamaño. De ahí lo vamos a ir definiendo porque acá tenemos la segunda, esta etapa intermedia, nosotros la hemos extendido de 50.000 a 75.000 UF. Entonces, lo que estamos diciendo es que entre 0 y 75.000 UF están como estas etapas iniciales. Hay un régimen general, PYME, que es en base a retiros, pero hay una opción de transparencia tributaria. Eso es un régimen opcional y eso se daría en el caso en que la empresa, los dueños de la empresa tuvieran, por ejemplo, tasas de impuesto finales menores que la tasa de impuesto de la empresa, que en este caso sería de 25%, ¿no es cierto? Pues la estamos uniformando la tasa para todas las que están en este régimen en 25%, y se da en muchos casos de 27 a 20, hay varias que están en 25, aquellas que están hoy día en el régimen atribuido, pero las que están en el semi-integrado hoy día tienen un régimen de 27. Esas pasan a 25 en la propuesta, de tal manera que para todas las empresas que estén en el régimen PYME y que califiquen para el régimen PYME, esto es, por ejemplo, sociedades que tengan al menos 65% de rentas activas, ¿no es cierto?, que es una de las características que hoy día tiene el régimen PYME,
esas empresas hasta 75.000 UF de venta pasarían a estar incluidos en este régimen PYME. También hay facilidades para el acceso a financiamiento, por ejemplo, aportes o financiamiento para la innovación, un certificado, que sean certificados por Corfo. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay algunos casos de un emprendimiento que podría recibir financiamiento de una empresa de mayor tamaño. Bajo algunas condiciones perdería el régimen PYME. Lo que estamos haciendo es que a través de un certificado Corfo se estaría certificando que la empresa menor que recibe el financiamiento no tiene una relación con la empresa mayor, para no hacerla perder el régimen PYME, para no impedirle a una empresa menor recibir financiamiento de una empresa mayor, que es algo deseable, y de esa manera perder el régimen PYME. Eso es lo que está pasando, para eso es la idea del certificado Corfo. Y en segundo lugar, que un certificado del Servicio de Impuestos Internos disponible para facilitar el acceso al financiamiento. ¿Qué es este certificado? Un certificado que diga básicamente que está en cumplimiento adecuado a las normas tributarias, no tiene un litigio pendiente con el servicio, etcétera. Entonces, eso ayuda para que una empresa, porque hay que pensar, presidente, que aquí estamos extendiendo un régimen simplificado, ¿no es cierto? Entonces, lo que a nosotros nos preocupa al extender el régimen simplificado es no generar problemas de financiamiento para la empresa que acceda al régimen simplificado y de esa manera decir, oiga, pero el banco le puede pedir mucha información adicional, ¿no es cierto?, que la tendría tal vez con un régimen de contabilidad completa. Una manera de abordar este problema es decir, mire, para dar alguna certeza al que otorgue el financiamiento, un certificado de servicio que diga que no tiene problemas pendientes con el servicio, deudas pendientes, litigios pendientes con el servicio. Ministro, cuando usted habla de una empresa pequeña que recibe el aporte de una más grande, dicen que se vería que no estén relacionadas, pero claro, eso tiene muchas aristas, o sea, no sé, desde la experiencia del multiroot, pasando por empresas contratistas que pueden tener una relación, o sea, no sé si la norma de contribuyentes relacionados, que lo vimos recién, es más específica. Esto puede ser mucho más amplio y podría prestarse para situaciones muy irregulares. O sea, mal que mal, por ejemplo, hay mecanismos que se usan, el mismo back-to-back está limitando que al final empresas relacionadas, entre una extranjera y una chilena, usen un intermediario y no hacer transparente la entrega. Entonces, se lo comento, yo entiendo la intención de no limitar el acceso al financiamiento o al crédito, pero es un tema, yo lo veo por lo menos de lo que hemos estado estudiando esto, bastante complejo. O sea, podría prestarse para que efectivamente se genere, digamos, una fórmula de operación por esta vía. O sea, de que una empresa grande le pase a una pequeña y sea en el fondo parte de la misma unidad o de actores con distintos niveles de relación. A mí me queda se lo planteo como problema. Solamente para aclarar ese punto, puntualmente, el certificado Corfo, la entrega del certificado por parte de Corfo requeriría que no hubiera una relación previa, ¿no?, entre las dos empresas. O sea, lo que está certificando Corfo es que en el fondo las empresas no tienen, porque podrían haberse, digamos, justo antes del financiamiento separarse. Bueno, lo que Corfo va a decir, no hay una relación previa entre las empresas, de tal manera que genuinamente un financiamiento es una apuesta de una empresa grande en un emprendimiento pequeño. Yo entiendo perfectamente, pero le puse el ejemplo del multiroot. El multiroot son dos empresas como razones sociales distintas, pero que se ha reconocido en la legislación laboral actualizada de este Congreso que están relacionadas. Entonces, ¿podrá darse esa posibilidad o no? ¿Se entiende la pregunta, diputado? Pero ahí tendrían un controlador común. Sí, perdona, yo sugeriría que no profundicemos en cada una de las indicaciones propuestas y hagamos como hacemos siempre, solo preguntas para aclarar lo que quiere el Ejecutivo, digamos, no para opinar después en su mérito cada... ¿Ah? Lógico. Y después el segundo tema, que era el certificado que dijimos del servicio de buen comportamiento tributario. No hay deudas pendientes, no hay litigios pendientes con el servicio. Bueno, se recogen y amplían los beneficios existentes para las pymes. Esto de alguna manera construye a partir de lo que hay y, por ejemplo, primero es aumentar de 50.000 UF a 75.000 UF el umbral máximo de ingresos para acceder al régimen PYME. Esto es como ustedes conocen, una sentida aspiración del mundo de las pymes
y esto está capturado en el proyecto, en la indicación del Ejecutivo. Entre 50 y 75.000 serían preguntas que, para dar una respuesta exacta y correcta, sería... Ahora, lo que sí tenemos es, posteriormente, está cuantificado el efecto que esto tiene, el efecto financiero, fiscal financiero que esto tiene, ¿no es cierto? Para extender de 50 a 75.000 hay una mejora, y algunas de esas empresas están hoy día sujetas al 27 y pasan a estar sujetas al 25, ¿no es cierto? Eso va a estar, pero la pregunta específica es el número de empresas. Entonces yo voy a tomar nota de todas estas preguntas para poder responderlas. Que son medianas, ya no son pymes. O sea, son pymes, pero son de la parte mediana del PI, no son del PI, sino del ME, digamos. ¿Ah? Son medianas. Número de empresas, 75.000. Ya. Bueno, lo segundo es, este régimen va a tener una incorporación automática para alcanzar el total del universo de pymes, que tiene acceso, que califica para esta medida. Por ejemplo, una pyme podría darse el caso de una empresa que tuviera 60.000 UF de ventas y esta empresa no tuviera rentas activas sino por el 30%, el 70% fueran rentas pasivas, entonces no calificaría para este régimen PYME, que es similar a lo que existe hoy día en esta parte sobre el régimen PYME. Se simplifican, el otro punto es que se simplifican los registros tributarios que debe llevar la PYME para los casos en que la PYME deba llevar algún registro. Se entrega la opción de llevar contabilidad simplificada. Esto es también una sentida aspiración del mundo PYME, es el hecho de tener contabilidad simplificada. Y se potencian las normas de relación para evitar fraccionamiento. Evitar fraccionamiento es dividir empresas para poder acceder al régimen PYME cuando en realidad es una sola empresa, y esto hay una serie de medidas que están hoy desde el punto de vista administrativo que se llevan a nivel de ley. Es decir, hay pronunciamientos administrativos del servicio sobre determinadas formas en que de alguna manera, los fraccionamientos que deben evitarse, eso está contenido en una medida administrativa del servicio y esto pasa a estar en la ley misma. Si pregunta específica. Sí, específica. ¿Hay un espacio de tiempo o es automático cuando está a 75.001 UF y por alguna razón bajaste a 74.999 en el año tributario que es anterior, ¿no es cierto? Pero tú tienes un plazo o automáticamente, aunque sea por una UF, ¿no es cierto?, te cruzaste y ya comenzaste ahí a mitad de año. ¿Cuándo comienza con la nueva tributación? Un poco hay un año de posibilidad de subir y bajar, o un poquito, no sé si hay algo específico ahí en eso, ministro. Sí, perfecto. De la exigencia de lo que había que hacer con el FUT para el ingreso al 14 TER, que se libera aquí, que haga automático la incorporación. O sea, el régimen PYME. Sí, sobre el tema al final de las pymes, yo sé que fue un tema en las mesas técnicas. ¿Está prendido? Sí, que en general muchas de las pymes que quedaron en el semi-integrado era porque, por alguna otra razón, ya sea desinformación, muchas veces de los propios contadores, etcétera, pero había un porcentaje que era porque tomó la decisión de no tener, o quizás no tenía la liquidez para hacerse responsables por el tema del FUT que tenían acumulado. Y estaba la pregunta si es que con esta reincorporación de esos a un sistema 100% integrado, y en este caso incluso al nuevo 14 TER, vamos a tener una forma, un plazo, se planteaban 10 años siquiera para poder regularizar ese
ese FUT, o si es que ya eso se va a añadir a un libro de contabilidad y va a quedar ahí para siempre. ¿No hay más preguntas sobre el punto? Diputado Ortiz, juntemos las preguntas específicas para que el ministro siga exponiendo. Yo pensaba hablar más adelante, pero lo voy a plantear al tiro. Nosotros lo que hemos planteado es el perfeccionamiento del 14 ter. Y ustedes lo que nos han hecho llegar con las indicaciones es no perfeccionar el 14 ter, que con la ley de impuesto a la renta fueron 190 y tantas mil, que están en este instante integrados al 14 ter. No nos olvidemos que este es el año en régimen de nuestra reforma tributaria. El impuesto a la renta fueron 194.000 que están en el 14 ter actual. Nosotros cuando comenzamos a discutir este proyecto, nosotros lo que anhelábamos perfeccionar el 14 ter, y es por eso que en el caso nosotros, yo personalmente y Lorenzini votamos la idea de legislar, porque nos plantearon el tema de las pymes, de los adultos mayores y la parte de regionalización, que nos criticaron brutalmente, que poco menos que estábamos entregados al gobierno y le queríamos dar más plata a los más ricos, a los grupos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué te lo planteo? Porque se toca el tema, yo pensaba tocarlo al final de su exposición, ministro. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, de que en el fondo hay una cláusula pyme de ustedes, cláusula pyme, y no se modifica ni perfecciona el 14 ter. Entonces, eso me lo tienen que explicar ustedes, en qué forma quieren hacerlo, porque eso es en el camino para la integración. Al fondo, al final yo lo voy a plantear más profunda. Pero eso, por favor, explíquenme por qué ustedes tomaron esa decisión. Nada más. Perfecto. Perfecto. Sí. Presidente, respecto de la pregunta original que se hace en términos de poder pasarse, aquí hay lo que está establecido es que en un año específico se puede pasar el límite de las 75.000 UF, no más allá de 85.000 UF en la medida que el promedio de los últimos 3 años esté en 75.000 UF de ingreso. O sea, no creemos que una empresa que por alguna razón especial en un año sale de las 75.000 UF y luego vuelve. Ahora, si salió y va a computar su ingreso de los 3 años y puede quedar bajo las 75.000, pero si fue un efecto más permanente, en 2 años más va a salir. Pero de alguna manera esto permite que el caso transitorio, circunstancial, de aumento de venta por alguna razón específica no haga que la empresa quede fuera de este régimen PYME. Yo lo llamo, bueno, voy a seguir en el orden de las preguntas que se hicieron. Respecto del tema, 2 intervenciones, presidente, preguntaron sobre el tema del FUT, ¿no es cierto? En este régimen PYME, lo que estamos haciendo no es dejar sin, el FUT en forma permanente, como se decía, sino flexibilizar. Hoy día a 5 años lo llevamos a 10 años, la flexibilización. Eso es lo que se está haciendo en la indicación. De tal manera que, en vez de decir, mire, usted al traspasarse de régimen, porque ese es el punto, usted se pasa a este régimen, una alternativa es, usted tiene 10 años para regularizar el FUT. Es una flexibilización, pero no es una eliminación completa de la cláusula que existía. En el fondo pasamos de 5 a 10. Solo en el régimen de transparencia tributaria. Porque en el otro no hay peaje. O sea, régimen de transparencia tributaria, que significa el caso en que el empresario va a tributar, el socio va a tributar con su tasa personal de impuesto. Bien, y respecto del último tema, a ver, yo creo que esto va a quedar más claro, el punto que plantea el diputado Ortiz va a quedar más claro en la discusión de todo este proyecto y de las indicaciones. Pero lo que nosotros hemos hecho es, usted puede llamarlo de una manera u otra, pero hemos incorporado a un régimen PYME
muchas de las observaciones que existían respecto de cómo mejorar el régimen existente. Eso es lo que hemos hecho y podemos comentar después, tendremos la oportunidad de ver cada uno de los puntos donde hay cambios que mejoran el régimen existente. Pero eso es lo que se ha hecho. Esto fue hecho con las pymes, el texto incluso de las indicaciones fue trabajado con ellos y con un equipo técnico en la negociación que tuvimos con la DC. O sea, ese es el génesis de esto. A partir del proyecto del Gobierno, entendiendo que había un régimen, hemos acordado un conjunto de indicaciones. Eso es, y esas son las indicaciones que están acá, que recogen lo que se planteó. Bien. Lo último, se potencian las normas de... Aquí pasamos allá. Pasamos, presidente, al punto aporte del 1% para proyectos de inversión. Bueno, yo creo que estamos claros en lo que se persigue aquí, promover el desarrollo e independencia de las regiones y comunas mediante un nuevo aporte de las empresas. Ahora, yo quiero ser claro en un sentido que voy a volver en forma específica a él, pero aquí la idea es hacer confluir el interés de la empresa con el interés de la comuna y de la región, de que haya una comunidad de intereses en el sentido de que de alguna manera confluya, decir, oiga, aquí llegó una empresa, va a ser un proyecto grande que va a beneficiar de alguna, por supuesto que va a beneficiar de alguna manera a la región, pero esta es una manera más precisa, específica de beneficiar a la región. Quiero aclarar que está incluida aquí la región metropolitana como región. O sea, están todas las regiones del país. Es una región adicional. Hay dos razones para hacerlo, quiero solamente decirlo. La primera es el hecho de que es región. O sea, tendríamos que hacer una exclusión de una región, siendo una de las regiones que existen en el país. Y la segunda razón es que el excluir a la región metropolitana de un aporte como este daría de alguna manera un sesgo, o podría dar un sesgo, para localizar proyectos en la región metropolitana que no estuvieran afectos a este impuesto, por lo tanto, a este beneficio, digamos. Entonces, ese es como el doble objetivo que hay acá y que están incluidas todas las regiones. Yo me recuerdo que esto fue tratado en una de las sesiones cuando lo planteamos, fue tratado y fue discutido acá mismo, en esta comisión, de que debía estar incluida también la región metropolitana. Bueno, se establece entonces, ¿qué establece? Una contribución de 1% a los proyectos que impliquen una inversión sobre 10 millones de dólares y que deban pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Este es un criterio general. Sobre 10, después vamos a ver las exclusiones, sobre 10 millones y que deban pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Aplica solo a proyectos nuevos de inversión sobre el valor de los activos que exceda 10 millones. Me explico. Un proyecto que es de 11 millones de dólares, sería de alguna manera injusto que un proyecto de 11 millones contribuyera el total y uno de 9.900.000 no contribuyera nada. Entonces, lo que se determinó es que los primeros 10 millones de dólares de cualquier proyecto están excluidos de este aporte y a partir de ahí, del 10 millones, 1.000 queda afecto a este aporte. Se paga, y esto tiene que ver, presidente, con lo que acabamos de decir, se paga una vez que el proyecto haya obtenido sus permisos regulatorios. Aquí, entre los permisos regulatorios, el más evidente, es decir, en el caso que se trate de una obra que requiera un certificado de recepción definitiva del municipio, cosa que, si es una obra, una construcción, va a requerir el certificado de recepción definitiva. Ese certificado de recepción va a tener que haber pasado por toda la tramitación ambiental para que se pueda dar. Ahora, hay algunas inversiones que no requieren ese certificado de recepción definitivo. Y lo segundo es que desde que genere ingresos operacionales. Presidente, y esto tiene que ver con lo siguiente. La idea es que esto sea un aporte para la región, pero que no constituya que la empresa se tenga que endeudar para que tenga que pagar este aporte regional y que se establezcan hasta 5 cuotas anuales y sucesivas. ¿A partir de cuándo? A partir del momento en que está la inversión hecha, los permisos
regulatorios definitivos entregados y la generación de ingreso positivo. Y se establecen normas para evitar el fraccionamiento de proyectos bajo el concepto de coherencia geográfica y comercial. Lo mismo que lo anterior, en el sentido de decir que no hayan un estímulo, porque esto en sí podría constituirse, si no existiera esta norma, en un estímulo para separar proyectos y establecer proyectos inferiores a 10 millones de dólares. Para eso se establece este criterio de concepto de coherencia geográfica y comercial, presidente. No sé si termino o... No. Por supuesto. Sí, ministro, es que es bien distinto lo que se había anunciado acá en la comisión de un 1% en proyectos de 10 millones de dólares a que sea el 1% del valor sobre ese 10 millones de dólares. Entonces estamos hablando que si es que fueran 11 millones de dólares, lo que estaría pagando es el 1% de $1 millón. Entonces estamos hablando de una cuantificación mucho más chica de la que se mencionó cuando se vino a presentar acá. Porque obviamente uno parte de la base de que, o sea, se disminuye de la base que se pensaba el 1%, 10 millones de dólares, de toda la base. Entonces, ahí creo que hay una diferencia sustantiva con lo que se había propuesto. Yo al menos no sentía que era como algo que compensara, pero con esto compensa mucho menos, porque estamos hablando de que son... Bueno, nada, que excluye los primeros 10 millones de dólares. Entonces quería saber si es que eso en el informe financiero se da cuenta de que haya una diferencia o no y cuánto es esa diferencia. ¿Quiere que lo? Sí. Después que hables tú. ¿Juntamos las preguntas o esperamos que termine el ministro? Porque quedan... No, yo encantado de contestar ahora, no tengo ningún problema. O reúno las que hayan y como usted diga, presidente. Pablo y después el ministro. Gracias, presidente, diputado Ortiz. Lo que pasa es que ya que entramos un poco en la parte, y yo comparto con el diputado Jackson, 1%, o sea, en realidad esto no es lo que conversamos, algo se arregló, ¿no es cierto?, después la distribución, porque antes iba todo para las regiones que estaban los proyectos, y con mucho respeto a los que pertenecen a esas regiones, pero esto queda donde están las mineras y las eléctricas y alguna forestal y el resto no había nada. Después se hizo, habíamos pedido que la mitad fuera a las otras regiones, quedó en 1/3, bueno. Pero el tema es que, evidentemente, y un poco con el diputado Jackson mirando el plan financiero, la verdad, colega, es que recién en el 2024 tú empiezas a ver un flujo de cercano a 100 millones de dólares y de ahí empieza después las distribuciones. Pero los primeros años es la nada y en este gobierno es nada. Por lo tanto, habría que hablar ahí con Beatriz o con Lavín o con no sé quién más, a ver qué vamos a ver después, ¿no es cierto? Vamos a nombrar también a Chaguán para que no haya problemas por allá y vamos a nombrar también a Jadwe para que no haya problemas por acá, ¿no es cierto? Entonces, al final, yo estuve en estas conversaciones, pero así como está, el aporte es mínimo. Yo, a lo menos lo que pediría, un poco en la línea del diputado Jackson, independientemente de cuándo, cómo se produce más de 10 millones, el millón, en qué fecha, en qué época, ¿no es cierto? Y además la mitad de aquello está a crédito, o sea, ahí se pone. Yo lo que diría es que partamos, y aquí esto tiene que ver también con la ley de rentas regionales, que está para octubre, pero a mí también, antes de votar esto, voy a pedir que a esa ley exista el compromiso y quede en acta que le pongamos la urgencia. Porque si la vamos a estar a fines de octubre, tenemos la discusión presupuestaria, estamos en enero, después el receso, estamos en marzo y las elecciones, se politiza el tema. Entonces, igual en esa renta regional en algún lado tiene que quedar plata para regiones. Pero aquí me gustaría a mí, independientemente del 1% cuando se produce, presidente, por su intermedio, ministro, que quede un piso mínimo garantizado para cada región. No sé si 2 o 3 millones de dólares, 2.000 millones de pesos más que ya lo tengan asegurados esos gobernadores que les va a llegar, pero algo que sea, pero esto es mucho menos. De recién a 4 o 5 años vaya a empezar a recibir. O sea, si es más, ojalá que sea más, pero sí tener un piso mínimo, que así como está, suena bonito, pero en términos prácticos yo al menos no voy a respaldar este proyecto, presidente. Gracias, diputado Lorenzini. Me pido la palabra el diputado Ortiz, después el diputado Mira, Chile. yo quiero ser muy preciso en lo siguiente. Protocolo que yo no firmé,
ustedes hacen una afirmación, la firmó el presidente de mi partido y el jefe de bancada de mi partido, en que lo que tiene que ver con ese 1% no se le puede imputar a las compensaciones, los 400 y tantos millones de dólares. Entonces, esto hay que confrontarlo con el informe financiero. Ahí voy a tomar una palabra tuya que hoy día no la has dicho tú. Esta es Comisión de Hacienda y quiero ver primero el informe financiero. Yo te lo he escuchado en todas las, no sé cuántas veces que te lo he escuchado. No, si está bien que no te hagamos caso en algunas cosas, bueno, ya, pero yo lo que te quiero decir, yo le quiero pedir a usted, ¿por qué no escuchamos al ministro toda la exposición? Tomemos todo nota, porque yo quiero esto en función también del informe financiero. Hacer todo lo que tú quieras, pero resulta que tú te estás contradiciendo. Yo espero que él termine, no quiero hacer ni una pregunta más hasta que termine y ya yo quiero hacer algunas consultas directamente con el informe financiero. Nada. Ya, diputado Chilin, y resolvemos el método. No importa, mañana porque está en la palabra entregada. Gracias, Diputado presidente. Por su intermedio quería hacerle una consulta al Ejecutivo, pero de carácter más general sobre este tema de los impuestos o rentas regionales. Porque yo entiendo que lo que anima a las personas que se definen como regionalistas, me imagino que el diputado Santana, el diputado von Millenbroek, Kuchel, todos los que representan pueblitos, no, Ramírez, tú no. Pero, ministro, yo entiendo que la inquietud que anima ese movimiento que se expresa en el Congreso y fuera de él, lo que busca es un sueño 1000 veces repetido, nunca alcanzado, el desarrollo armónico y equilibrado de las regiones de Chile. Entonces, de lo que se trata es de poner estímulos para que las zonas rezagadas, apartadas, olvidadas, empobrecidas, se vean beneficiadas del desarrollo económico. Y usted es uno de los principales defensores, por su intermedio, señor presidente, al ministro, de la idea de que esto es procurado por la inversión privada y la actividad de los privados en la actividad económica. Entonces, lo que yo veo es que el proyecto que usted nos propone en esta parte grava la inversión privada, aun cuando después la recuperen cobrándole lo que corresponda al usuario final, que se encargará incluso de pagarle los impuestos a las empresas. Pero si uno quisiera estimular que las empresas privadas se vayan a estos lugares para lograr ese tan loable fin, debería plantearse un esquema de bajas de tasas, estímulos tributarios, otro incentivo que haga que al que va a invertir le resulte atractivo, como se hizo con la ley Navarino, o se ha intentado hacer con Arica, donde hay reducciones impositivas para que los privados se vayan a emprender allá y no emprendan siempre en el mismo lugar. En cambio acá, incluso yo creo que va a haber que despejar si del 1% también se ve beneficiada la región metropolitana, que conceptualmente es una región. Yo me imagino que tú vas a defender la región. Y Melero también va a defender la región metropolitana y el derecho al 1%. Entonces, al final vamos a quedar en todo igual y no hay un verdadero estímulo a lo que se está planteando en este movimiento de... ¿Cómo? Sí, pues, pero me imagino que tú no vas a respaldar eso, no sé. Bueno, pero aquí se ve cada cosa. Bueno, ministro, nos queda media hora, yo propongo que usted responda y después, como método, vamos a tomar la propuesta del diputado Ortiz que ponga todas las indicaciones y vamos a tener que centrar el debate mañana, porque esto, obviamente, antes de votarlo hay que discutirlo en detalle. O sea, yo sé que hay harto que mirar, incluyendo las cifras. Ya, lo vamos a ver con la secretaria. Ministro. Presidente. Y sigue después con la exposición. Quiero simplemente comentar de los temas que se han hecho acá.
muchas de estas cosas, efectivamente, algunas de estas cosas se ven con el informe financiero, como se ha dicho acá. Sin embargo, solamente para clarificar, el hecho de poner a partir de los 10 millones y no poner desde cero para un proyecto de 11, parece primero una cosa más justa, de que el de 9.9 no impone no hace nada y el de 11 le toca completo. Y eso estimula la división. Ahora, uno puede tener cláusulas como esta del proyecto bajo el concepto de coherencia geográfica y comercial, por supuesto, pero es imposible evitar ese estímulo a la división que cuando queda desde el primer dólar o peso invertido de un proyecto versus poner una cota. Quiero decir además, presidente, que esa es la forma como funciona nuestro impuesto a la renta. Porque el impuesto a la renta define umbrales a partir de los cuales, cuando una persona pasa de un umbral a otro, pasa por la primera parte del impuesto a la renta, tiene tasa cero hasta aproximadamente 650.000 pesos para todos. ¿No es cierto? No. Entonces, usted podría decir, aplicando el criterio que me está planteando, decir, oiga, pero el que ya tiene que tributar con la tasa del 4 o la tasa del 8, que tribute con el 8 para todo. No, se va a estar haciendo umbrales. Es el mismo principio, el mismo criterio de estimular la no división de ingresos. Pero el punto más fundamental es el segundo, presidente. Y es que esto no reduce lo que se había planteado en la presentación. Yo tengo aquí la lámina que planteé, que planteamos en la Comisión de Hacienda el 8 de abril, que tiene un beneficio de 1% de inversión en las regiones, el bruto en 177. Cuando hicimos el cálculo con las excepciones, partiendo de 10 millones de dólares, etcétera, el bruto está en 215 millones de dólares en régimen, con estas características. Por lo tanto, respecto de lo que habíamos planteado en el modelo original o en la propuesta original, esto no solo no disminuye, sino que aumenta. Lo que tenemos hoy día, estrictamente comparando el efecto bruto de los 177, después lo vamos a ver, está en 215. Y lo que está en el informe, en una de las tablas del informe financiero, es el neto, porque eso es lo que habíamos planteado siempre en todas las tablas de compensaciones que se han planteado en esta comisión, ha estado el 1% de las regiones, no en el bruto. Las regiones reciben el doble, en realidad, sino que en el neto del total. Entonces, solamente para aclarar. Ahora, respecto al tema que plantea el diputado Lorenzini, creo que es un tema que se puede estudiar, el tema de garantizar un piso. O sea, es algo que... De garantizar un piso, ¿por qué? Porque tú ves hoy día el cuadro. Lo que plantea el diputado Lorenzini es, mire, ¿sabe qué? Ustedes plantean una estimación de lo que va a llegar. ¿Y qué pasa si eso no se da? Entonces, nosotros podemos estudiar cómo garantizar un piso. Eso es algo que podemos estudiar. Porque es razonable. Es razonable decir... Entonces, eso es después... grava la inversión privada. Ahora, yo le quiero decir una cosa. Yo voy a plantear lo siguiente. Me voy a adelantar un minuto para decir cómo estamos evitando el efecto total, estamos diciéndolo, en régimen son 215 millones de dólares. Después vamos a quedar claro cómo lo calculamos, porque nosotros recurrimos a la mejor estimación que tenemos, que es la de la Corporación de Bienes Capital. Ellos tienen estimaciones de inversión de los proyectos aprobados en directorios de empresas y los tienen divididos. Tenemos ahí los proyectos sobre 10 millones de dólares, entonces tenemos toda esa información, viene de ahí. Nosotros establecemos un crédito tributario por el 50% del total, pero el resto no es gasto. O sea, el resto no se puede imputar como gasto. O sea, hay un crédito que se parece mucho al régimen que tienen, un régimen general de donaciones, que la mitad puede ser imputado como crédito tributario. La excepción es que el resto no se permite imputar como gasto, sino simplemente como crédito. Pero hay un segundo punto que es para nosotros central en esto, porque aún con crédito tributario hay una contribución neta de la empresa, sin duda. El segundo punto que es clave es que al poner los incentivos en la misma parte, es decir, la comunidad percibe un beneficio directo de la instalación de un proyecto, a nuestro juicio esto va a significar que los tiempos requeridos para
esta aprobación de las inversiones para el otorgamiento de los permisos dentro de la misma institucionalidad vigente se van a cortar. ¿Por qué? Porque evidentemente el municipio, la región va a tener un incentivo especial para que la empresa pueda materializar su proyecto. Ahora, esto no se trata de que se van a saltar vallas. No, no se van a saltar vallas, pero los proyectos sí van a tener una tramitación a nuestro juicio más expedita. Cuando uno junta estas dos cosas, el crédito tributario 50% y el hecho de que hay una comunidad, de intereses entre las dos partes, vamos probablemente a tener proyectos que van a demorar menos. Hoy día un proyecto grande puede demorar en toda su tramitología de permiso 4, 5 años. Un día planteé esto en una reunión empresarial y me dijeron, no, yo tengo un caso, me dijo uno que lleva 7 años. Entonces, aquí hay casos de proyectos que llevan mucho tiempo, que de esta manera vamos a tener incentivos en la misma dirección. Esas son las dos razones que uno puede ver acá un cierto estímulo para la inversión, pero una ganancia de las regiones. Y no estamos hablando de una cifra tan baja, estamos hablando de una cifra del orden de, bueno, en régimen 215 millones de dólares de aporte a las regiones, que no es menor. Anual. En régimen. Ahora, hay un periodo de aumento de esto que, como decía el diputado Lorenzini, podemos buscar una forma de hacer una garantía de un piso para efectos de el aporte a las regiones. Creo que con esto. Sí, Pablo, espera un poquito. Mira, me pidió la palabra el diputado Ramírez, pero yo quiero proponer que el ministro ponga todas las indicaciones para que... Está bien, yo se lo permito, pero en conciencia nos van a quedar 19 minutos para exponer y poder ojalá mañana entrar al debate y poder resolver las dudas que puedan haber, antes de votar, obviamente. Diputado Ramírez. Presidente, solamente interrumpo la exposición porque en vista de que el ministro va a reformular este asunto por la petición del diputado Lorenzini, me permito hacer una sugerencia. A ver, yo creo que acá hay un incentivo que está muy bien puesto, que es básicamente el hecho de que se aceleren los proyectos en las regiones. El incentivo aquí es claro, y eso es una buena cosa. En Europa y en Japón lo han logrado hacer, en Estados Unidos no, y me parece que vamos por buen camino respecto de cómo hacer para acelerar los permisos, etcétera. Y en ese sentido creo que los incentivos están bien puestos. Me afectó el comentario del diputado Chiric acusándome de no ser regionalista, y para demostrar lo contrario, quiero ver la posibilidad, ministro, de que en esa conversación se introduzca otro incentivo más que yo creo que va a estar bien puesto. Y es que yo tengo la impresión de que el aporte en la región metropolitana, y déjeme terminar la idea antes que me acusen de cualquier cosa, el aporte a la región metropolitana debería ser un poco mayor para desincentivar, para desincentivar los proyectos de la región metropolitana y incentivar que se hagan más en regiones. Y el aporte que se pague por los proyectos de la región metropolitana no vayan a la región metropolitana, sino que se repartan entre las regiones. Entonces, de ese modo nosotros promovemos dos cosas. Por un lado, que los proyectos se desarrollen en lo posible fuera de la región metropolitana, y en segundo lugar el aporte que se haga por los proyectos de la región metropolitana se entregue a las regiones. Creo yo que el gasto en la región metropolitana hoy día es suficiente y creo que hay que concentrarlo mucho más en las regiones, así que para que el diputado Chiric no me vuelva a acusar de antirregionalista. Muy bien, gracias diputado Ramírez, pero usted con su intervención está conspirando contra el orden de la comisión para que exponga el ministro, porque obviamente van a haber palabras. Yo insisto, propongo que el ministro termine de exponer las indicaciones para que podamos abrir el debate de mañana, si no, no vamos a quedar totalmente truncos. Yo entiendo que los temas generan polémica, pero, ministro, por favor, termine. Sí. Gracias, presidente. Hay un tema que es importante decir. La región metropolitana, no tengo las cifras exactas acá, pero la región metropolitana no es la región que tiene todas las... es una de las que tiene... No, es la región de Antofagasta. Es la región de Antofagasta la que tiene la más alta inversión nacional. Entonces, claro, ¿sabe, presidente, para entrarle aquí... Usted me dirá, conspiran, ministro, en contra de los intentos que hago yo por poner orden. Yo sé. Sea más firme este ministro también. Lo que pasa es que... Por favor, vamos a seguir. Ministro, por favor. Veo que esta es una materia que genera pasión, presidente, en la audiencia. Natural. Entonces... Ya, ministro, siga nomás, siga.
Ya, por favor, pongamos orden para poder seguir. Le hago un llamado al orden colectivo, por favor. Ya, ministro. Presidente, nosotros establecemos estos 215 millones de dólares anuales, ¿ya? Excluyen, hemos tomado para este cálculo, excluyendo estos sectores: salud, educación, proyectos científicos de investigación, construcción de viviendas y oficinas, previa declaración del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué voy a explicar esto? Bueno, primero, no quisiéramos grabar proyectos de salud, educación. El grueso, los grandes proyectos, que además son los que están sometidos a evaluación de impacto ambiental, etcétera, son proyectos en áreas mineras, energética, industrial, básicamente. La inversión pública no está excluida. La inversión pública no está excluida, a no ser que caigan estas características, ¿ah? Pero no nos parecería someter salud, educación, proyectos científicos de investigación. Ahora, ¿por qué ponemos construcción de viviendas y oficinas? Porque alguien podría decir, oiga, pongamos vivienda pero no oficina. El problema es que muchas veces en un mismo edificio hay vivienda y hay oficina. Entonces hay un tema práctico acá. Por eso estamos poniendo estos proyectos. Y previa declaración del Ministerio de Hacienda, o sea, tienen que calificar para la exención estos proyectos, no cualquier proyecto diga, oiga, yo soy un proyecto de salud. Señor, usted, como muchas veces, tienen que calificarse en el Ministerio de Hacienda, esto no sería la excepción. Bueno, el 1% irá al fondo, creamos un llamado Fondo de Contribución Regional, y sus recursos serán distribuidos hasta 1/3 al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para que sea asignado en beneficio de todas las regiones de Chile, y hasta 2/3 a los gobiernos regionales, para que sea puesto a disposición de las regiones y comunas donde se emplacen los proyectos. Estos 2/3 son 50% a cada parte. La razón por la cual está el hasta es una razón de tipo técnico legislativo. No poner exactamente 1/3, pero la idea es 1/3 y 2/3. Eso es. ¿Ah? 1/3 y 2/3. 1/3 al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y 2/3 a los gobiernos regionales para que sea puesto a disposición. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, cómo pensamos que esto opere? Esto va a terminar, obviamente, tiene que tener un reglamento, ¿ya? Un reglamento del Ministerio de Hacienda para ver cómo se hace la distribución. Pero nosotros nos quisimos colgar, por ejemplo, en FNDR. Es algo que conocemos, que existe, y ahí nos damos la flexibilidad para que en el reglamento diga, oiga, y aquellas regiones que tienen, por ejemplo, sobre el promedio, establecer algún criterio para que sean más favorecidos que el criterio de FNDR aquellas regiones que hayan recibido menos por los 2/3 restantes. No sé si me estoy explicando bien. O sea, el reglamento nos da una latitud para poder decir, ok, usted distribuye el FNDR. El FNDR tiene un marco bastante claro de cómo se distribuyen esos recursos. Ahora, esos recursos hay que establecer un criterio que favorezca más a las regiones que tengan menos inversión. Y eso está sujetado a un reglamento. Y de los 2/3 de los gobiernos regionales, la idea es que sea la mitad a la región, la mitad a la comuna. También tendríamos que establecer un límite, que también quedaría el reglamento, quiero ser preciso, para el aporte per cápita, porque vamos a suponer el caso de una comuna muy pequeña que tiene un tremendo proyecto, no puede ser que el tercio completo le quede ahí. Eso debería ir a nutrir, esos límites a las comunas deberían ir a nutrir lo que va, y eso puede estar establecido en el reglamento, al FNDR, a aquellas regiones que no tienen suficientes proyectos. Y quiero insistir en el punto de que... Evitar el efecto Monticello. Evitar el efecto Monticello. El efecto Monticello sobre la pequeña comuna en la que está. Claro. O sea, imagínense que le toque a una comuna con 1000 habitantes. La ley que hicimos. Sí, Torres del Paine, que es comuna, también tiene muy pocos habitantes. Está bien que se pone un proyecto grande. Entonces, está bien. Entonces, y esa es una manera de cumplir lo que ustedes están planteando también, de que hay un criterio de redistribución dentro de este fondo, ¿no es cierto? Y que eso pueda nutrir el tercio que va. O sea, en el fondo, la verdad es que a través del reglamento nosotros podríamos establecer que este fondo de contribución regional se nutriría de este tercio en forma directa y de los excedentes de los límites que se pongan per cápita en forma indirecta, de tal manera que queda más de 1/3. Bueno, 50% de la contribución será crédito y
hay una extensión de los beneficios a las zonas extremas, se incorpora la extensión a los beneficios tributarios de las leyes de zonas extremas comprometida en el mensaje en 10 años adicionales. Esto es 2025, que es hoy día el tope del beneficio, de los beneficios tributarios a zonas extremas, ¿ya? Zonas extremas más Chiloé y Palena, ¿no? Que creo que quedan también incluidas dentro de este... ¿ah? Sí, o sea, zonas extremas más que incluyen en este caso no solamente la región, sino las comunas de Palena y creo que Chiloé y Palena. Entonces, aquí estaríamos extendiendo en 10 años el beneficio que hoy día existe, del 2025 al 2035, y en 10 años hasta el 2045, el momento para hacer uso del beneficio tributario. O sea, una cosa es que la inversión quede hecha hasta el 2035 y el beneficio tributario que viene después, ¿no es cierto?, porque es un crédito que se pueda hasta el 2040. Así está hecho el proyecto. Bien, extensión de beneficios hasta zonas extremas. Bueno, aquí hay una ampliación del régimen especial que permite a los adultos mayores de clase media disminuir el pago de sus contribuciones de bienes raíces, ¿ya? No me mire así, presidente, por favor. No, pero esto está en las indicaciones, sí, no en las compensaciones. Está no. A ver, ¿qué es lo que nosotros observamos, presidente? Se estableció, hay una ley que creo que es de 2013 o 2014, 2013. Sí. Esta ley estableció un tope, la discutimos en esta misma Comisión de Hacienda, dijimos, vamos a establecer un beneficio a las contribuciones que no sean más del 5% del ingreso de las personas, ¿no es cierto?, y las contribuciones no representen en tasa anual o uno podría decir trimestralmente más del 5% de su ingreso, porque esa es la periodicidad de pago. Pero se estableció ahí dos requisitos: que estuvieran en el tramo exento del impuesto global complementario, los beneficiarios, es decir, hoy día aproximadamente hasta 650, algo más de 650.000 pesos de ingreso, y que además tuvieran un avalúo tope, ¿no es cierto?, un avalúo fiscal límite. En ese momento lo establecimos en 75 millones y el tope global en 100 millones. Así quedó establecido en la ley de 2013. Ahora, se estableció en la misma ley, el tope global es por más de una propiedad. ¿Ah? O sea, por ejemplo, podrían ser roles separados en que en uno estuviera la vivienda y en otro estuviera el estacionamiento. Entonces, 75 por una y tope global por 100. Eso lo aprobamos, se aprobó con una amplia mayoría en el Congreso, me acuerdo que lo discutimos bastante. Sin embargo, ocurrió algo, presidente, y es que la cláusula de ajuste del avalúo quedó como muchas cláusulas de ajuste en base a IPC. Y resulta que llegó el reavalúo de propiedades más recientes, que comenzó a surtir sus efectos para propiedades urbanas el año pasado, y los aumentos de avalúo, el avalúo promedio aumentó en torno a 40%. Eso significa que mucha gente quedó fuera por el mero hecho de que el avalúo se reajustó en más que el IPC. Lo que estamos haciendo acá es que estos reavalúos son reavalúos, estamos diciendo, oiga, vamos a subir los montos de 75 a 128 y de 100 a 171, si ustedes hacen el ejercicio de dividir 128 por 75, les daría 71%, que es lo mismo de 100 a 171, ¿no es cierto?, de tal manera de considerar el reavalúo y dejar dentro de la ley, para los reajustes futuros, reconocer los procesos de reavalúo, para que una persona no pierda el beneficio viviendo en la misma propiedad, con el mismo ingreso, por el mero hecho de que haya un reavalúo. Pero hay un segundo punto, presidente, que mejora, no solamente mejora por esta corrección, sino que mejora también porque se establece que un mecanismo que limita el monto máximo al 5% de los ingresos o el 50% del monto de la contribución determinado, el que le sea más favorable. Es decir, el mínimo de, si lo pusiéramos en lenguaje matemático, para los ingenieros, mínimo de 5% del ingreso o 50% del monto de las contribuciones. Esto hace que... Sobre lo anterior. Eso es cumulativo con lo anterior, no es uno. No entiendo el cumulativo. Es uno u otro. Espera.
Ah, sí, por supuesto. Es un requisito copulativo, pero no... Claro. Y entonces uno dice, 5% del ingreso, pero el 5% del ingreso puede constituirse para algunos en el 95% de la contribución. Entonces estamos diciendo, bueno, en ese caso a usted le es más favorable la cláusula del 50% de la contribución. Eso es lo que estamos proponiendo acá, tomar el mínimo de ambas. Señor presidente, ¿se entiende por ingreso, ministro, 5% del titular de la vivienda, o si, por ejemplo, tiene dos dueños y tienen ingreso ambos cónyuges, se suman? Eso, el titular, el ingreso del titular. El dueño del bien. Sí. Pero si son dos los dueños del bien, ¿se suma? Ah, si son dos los dueños del bien deberíamos sumarlo, pero si hay uno que es titular, que vive con su cónyuge, el ingreso del titular. Sí, está bien. El problema es que hay muchos cónyuges que son dueños. El propietario. ¿Qué pasa? La pregunta es si... Bueno, lo vamos a chequear, pero creemos que es... La suma del ingreso de los dos cónyuges supera el 5%. Es lo mismo. Es lo mismo. No sé, pues se pregunta. Lo vamos a chequear. Entendemos que el ingreso del propietario y no sumar los ingresos de la familia. O dividir el monto, Patricio, o dividir el monto total de los 107 millones por 2. Si hay 2, dividirlo por 9. Entonces sería el doble. Bien. Y lo otro, presidente, es que... Adelante, ministro, por favor. Le pedimos que... Ministro, por favor, síganos. Estoy intentando, presidente. Okay. Hemos intentado ordenar, pero permanentemente. Su indicación es general. Estamos incorporando también una exención para los establecimientos de larga... Ministro, por favor, le pedimos orden para poder seguir la sesión. Diputados, por favor. Ministro. Estamos incorporando una exención para los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, los conocidos como ELEAM, para entidades sin fines de lucro certificadas por el SENAMA y calificadas por el Ministerio de Hacienda. Nosotros nos parece, presidente, que esto es algo muy razonable de hacer, porque hay instituciones que se dedican a atender adultos mayores, establecimientos de larga estadía, que tienen que pagar, hoy día tienen que pagar contribuciones. Y eso además de tener que mantener a los adultos mayores. Muy bien, ministro. Presidente. Sí, en el tema de los adultos mayores... Diputado Melero, un segundo. Si hay preguntas, hagámoslas juntos, pero hasta aquí vamos a llegar, para que estemos conscientes. Diputado Melero... Son solo pequeñas precisiones, presidente, sobre la exposición. Es solamente saber si en el caso de los hogares de estadía se ha pensado también hoy día, están cada día desarrollándose más los hogares de estadía transitoria, por el día, que pasan a buscar a los adultos mayores, están todo el día y después vuelven. Yo creo que sería bueno, ministro, considerar eso y sumarlos también. Cada día se está dando más esa práctica. A ver, hoy, para pongamos un poco de orden, voy a juntar las preguntas que hayan sobre el punto. Pablo, vamos a juntar las preguntas de este punto y de otro. Voy a prorrogar por 10 minutos para que el ministro pueda responder las preguntas. 10 minutos para que responda las preguntas. Bueno, no hay unanimidad entonces. Que no es la mía. Respóndele solamente al diputado Melero, ministro, y terminamos la sesión, porque no hay unanimidad para prolongar. Sí. Son 10 minutos, el ministro debe explicar. Ministro. Presidente, nosotros habíamos pensado originalmente... no, terminar hoy día, sí. Despachar, ya. No, la explicación suya, ministro. No, nosotros habíamos pensado originalmente que esto fuera aplicable a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores. Vamos a ver si se puede de forma razonable, porque en este caso estos establecimientos del SENAMA tiene un listado de estos ELEAM. Tendremos que averiguar la factibilidad de incluir y cómo calificar, si es que existe esa factibilidad. Pero estamos dispuestos a mirarlo. Muy bien. Queda un minuto, así que hasta acá llegamos. Diputado Lorenzini, tiene 30 segundos. Sobre el anterior, que el ministro hablaba de que para el 1% y el FNR y todo eso se va a hacer un reglamento.
pero nosotros en evaluación de la ley ya aprobamos, y estamos trabajando con el gobierno, de que los reglamentos, primero, algunos se demoren meses y meses, y segundo, que los reglamentos no siempre interpretan, y lo hemos probado en muchas leyes, interpretan lo que se aprobó en el proyecto de ley en la Cámara. Por lo tanto, dejar a cómo van a distribuir las platas posteriormente entre regiones a las subderes de turno que corresponda por reglamento, yo ya voy a votar en contra porque esto es nada. Es dejarle a un personaje, sea el que sea, el gobierno que sea, las atribuciones para que hasta, ni siquiera el 30% asegurado, hasta, le reparte un 1%, está dentro de la ley y tiene el reglamento, no me parece, presidente. Bueno, se cumplió el horario, me parece que es un punto interesante el que señala, es un punto interesante que señala el diputado Lorenzini, pero se cumplió, así que por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Oiga, ministro, presidente.